a ubicarnos, por favor, aquí en el texto de Segunda de Corintios, capítulo 7, y vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana tu bondad en concedernos el tiempo para adorarte, para cantarte himnos, reconociendo tu grandeza, tu soberanía, tu poder, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, sobre este mundo. Agradeciendo, Padre, que tú estás conduciendo este mundo hacia el final que tú has trazado, Señor, para gloria de tu nombre, para la exaltación de tus hijos y también para la confirmación de tu santidad, tu justicia y tu ira en el día del juicio de los que han sido tus enemigos, Padre. Te bendecimos por ser nuestro Dios, por permitirnos rendirte esta adoración y suplicamos que a través de tu palabra nos exhortes, nos hables para la obediencia cotidiana a ti en cada una de nuestras vidas. Pedimos de tu favor y de tu gracia en los méritos de Cristo Jesús. Amén. En el capítulo anterior, en el capítulo 6, el apóstol se había identificado como un colaborador en el gran proyecto divino de la reconciliación, ¿no? Ahora el apóstol había mandado les había pedido a los corintios que reconocieran su ministerio, que ensancharan su corazón, que lo amaran. Les pidió también que se separaran del mundo, de los incrédulos, de la idolatría. Y finalmente les dijo, ¿no?, la promesa de Dios: si ustedes me obedecen, si ustedes me siguen, yo voy a estar con ustedes cada día, ¿no? Los voy a bendecir, voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. Así que teniendo, dice el apóstol Pablo en el versículo 1:7:1, teniendo estas promesas de parte de Dios, nos toca a nosotros limpiarnos de toda contaminación, dice, de carne y de espíritu, esforzándonos en la obediencia, ¿no? Entonces, a partir de este versículo 2 al 4, el apóstol hace una exhortación a la iglesia a que le reciban. Suena medio raro, ¿no? Admítanos, recíbanos. Es lo que el ministro, en este caso el apóstol Pablo, estaba pidiendo a la iglesia, ¿no? Como rogándoles, ¿verdad? Como pidiéndoles: recíbeme, por favor, recíbanme, ¿verdad? Estaba en tal condición la posición de los corintios, que habían sido afectados enormemente en su opinión acerca del apóstol Pablo. La palabra en el griego significa, la palabra griega está difícil, ¿no? Choresate, emas, y significa: hagan un lugar en su corazón para mí, ¿verdad? Es lo que les está pidiendo. Literalmente es: hagan un lugar en su corazón para nosotros, recíbanos. Y es extraño, pues, que el apóstol esté rogando o suplicando que le hicieran un espacio en su corazón. Él era el ministro, él era el apóstol a través del cual Dios había establecido la iglesia en Corinto. Se entendía o se suponía que los hermanos de Corinto debían tenerle un gran afecto, un gran amor, una gran dedicación. Pero aquí lo encontramos, ¿no? Suplicando, ¿no? Las palabras, las palabras de los judaizantes y las palabras que habían estado escuchando de los de fuera, las críticas en el ambiente donde vivían. Era un ambiente muy cercano, recuerdan, ¿no? De Atenas, 70 kilómetros, y era un ambiente en todo Grecia, en todo Acaya, ¿verdad? El ambiente de Grecia se respiraba, ¿no? Entonces, así algunos se habían dejado llevar y arrastrar, y ahora estaban criticando al gran apóstol, y él les pide: recíbanos. Su argumento en el versículo 2 es: en nada les he agraviado.
En nada me he desviado. Toda la enseñanza y la doctrina que les he dado es para su edificación, es para la obediencia. En nada me he corrompido en la enseñanza. No hemos, literalmente dice el apóstol, no hemos arruinado a nadie con nuestra doctrina, no hemos destruido a nadie con las enseñanzas. Está tremendo el comentario, ¿no? No hemos explotado, no hemos engañado a nadie. No he hecho nada como para perder vuestra estima y vuestro respeto. Entonces entendemos que el distanciamiento entre los corintios y el apóstol no se debía a alguna falta de parte del apóstol, ¿verdad? No era debido a él. Tampoco había hecho un uso excesivo de su autoridad apostólica o no tenía una actitud así de yo soy el apóstol, hágase para un lado, una actitud autoritaria. En realidad, sus recomendaciones en su primera carta, cuando habla de que echaran fuera al adúltero o que ya no acudieran a participar de lo sacrificado a los ídolos, o cuando les estaba pidiendo que no fueran a atender sus litigios de la iglesia en los tribunales de paganos, no en los tribunales de los gentiles, este, tenía razón, ¿no? Ni modo que les dijera, les pido por favor que no vayan. No, ¿verdad? Tendría que hablarles con autoridad, no humillarlos, pero sí les habló con firmeza. Por lo tanto, ahora él recalca y dice, no tienen razón para rechazarme, no tienen razón para aborrecerme prácticamente, ¿no? Admítanos, recíbanos. Al decir estas cosas, el apóstol, versículo 3 dice, no estoy pretendiendo condenarlos, no estoy pretendiendo juzgarles. Antes dice, los traemos en el corazón. Recuerdan esa frase, no es la misma frase donde dice que el apóstol que los tenía como si estuvieran grabados en su corazón, en su alma, los tenía tatuados en su alma, ¿no? O sea, realmente era difícil que pudiera olvidarse de ellos. Él estaba motivado por el amor, dice ahí en el versículo 3, dice, no para condenaros lo digo, que ya he dicho antes que estáis en nuestros corazones para morir y para vivir juntamente. O sea, los tenía en el corazón, lo que le motivaba a él a escribirles y a corregirles era el amor, los tenía impresos, ¿no? En Isaías 49, 15 y 16, recuerdan ustedes cómo el Señor se refirió a Israel y dijo, los tengo grabados en mis manos, ¿no? Los tengo, la palabra usada era que los llevaba esculpidos, esculpidos en sus manos. Les llevaba en el corazón el apóstol Pablo, pues a estos corintios estaba unido con ellos, aunque esta unión pudiera significarle a él, dice, la vida o la muerte, ¿no? Estoy unido con ustedes. En el versículo 4 dice, para ser franco con ustedes, hablando francamente con ustedes, con confianza, dice, la verdad de las cosas es que siempre que he hablado de ustedes, he hablado para bien, ¿no? Cuando el apóstol había hablado de los corintios, se refería a la iglesia en Corinto como una iglesia esforzada, como una iglesia trabajadora. Siempre había hablado bien de ellos. En realidad, cuando hablo de ustedes, dice, es para gloriarme, para gozarme, la grande obra que Dios ha hecho en Corinto, ¿no? Cuando me refiero a la iglesia de Corinto, es para hablar bien de ustedes. Me enorgullezco de ustedes. Ustedes son el fruto de la predicación con la cual Dios me ha usado. Entonces me enorgullezco de ustedes. Miren lo que Dios ha hecho aquí en Corinto a través de la predicación del Evangelio. Los tenía en el corazón. Se llenaba de gozo al referirse a ellos, ¿no? Qué grandes cosas ha hecho Dios en Corinto, ¿no? Por la palabra predicada. Estoy rebosante, dice, de gozo. Me alegro cuando hablo de ustedes. Y ellos estaban pensando, el apóstol está hablando mal de nosotros, no nos quiere,
nos quiere lastimar. Esto es sin importar la prueba o tribulación que esté sobrellevando, me siento con grande gozo, dice al hablar de ustedes. Entonces, hermanos, evidentemente el distanciamiento de los corintios no se debía a falta de amor o a falta de preocupación de parte del apóstol. Más bien, sospechamos que las influencias negativas de los judaizantes, que siempre andaban tratando de bloquear la obra de la gracia, las filosofías humanistas de los griegos y lógicamente la mundanalidad de ellos, ¿no? Cuando dice apártense del mundo, terminó el capítulo anterior diciendo estas cosas, ¿no? Y sin dejar de señalar, ¿no?, la inmadurez de los corintios. Esto era probablemente la causa. Y por supuesto no podemos dejar de lado la influencia del maligno, ¿no?, que siempre estaba echando fuego y siempre estaba asusando y tentando a los corintios. Entonces, eran las influencias negativas de los judaizantes que criticaban, no, no puede ser la salvación por gracia, ¿cómo vamos a dejar la ley? Ustedes tienen que guardar la ley. Entonces, el apóstol está mal porque Pablo está mal porque predica una salvación sin hacer nada por pura gracia. No, eso no puede ser. No, para la lógica humana no puede ser, ¿verdad? Pero para la lógica divina no hay otro camino, ya que el hombre no puede ser salvo por las obras de la ley. Ahora se ha manifestado, ¿no?, la gracia de Dios por medio de Cristo para la salvación de los pecadores. Ese es el corazón del mensaje del Evangelio. No hay otra manera de ser agradables a Dios más que por la obra de otro, por la gracia de Dios a través de Cristo. Entonces, definitivamente las influencias negativas de los judaizantes, las filosofías humanistas griegas, la mundanalidad y la inmadurez de los corintios eran esa mezcla terrible, ¿no?, que había provocado problemas allí en Corinto. Ahora imagínense ustedes si nosotros agregáramos y contemporaneizamos para nosotros, ¿no? Si imaginemos que agregamos el Internet. Imaginemos que agregamos las redes sociales, que agregamos la tendencia pecaminosa no mortificada y una lengua no sujeta. Híjole, entonces ya se convierte en un desastre, ¿no? Es peor que un concierto de Kiss y Alex Lora juntos, ¿no? Entonces es algo terrible, definitivamente. Por causa de estas influencias negativas se nos dice, vean en 2 de Corintios 11, en el versículo 20. Por causa de esas influencias negativas, los corintios llegaron a pensar de Pablo, ¿no? Él les reclama y dice, porque toleráis, 11:20, porque toleráis si alguno os pone en esclavitud, en servidumbre, si alguno los consume, los devora, abusa de ustedes, si alguno toma lo de ustedes, si alguno les quita su dinero, vamos a decirlo así, si alguno se ensalza, si alguno os hiere en la cara, les abofetea. Dígolo cuanto a la afrenta, como si nosotros hubiésemos sido débiles. Empero, en lo que otro tuviere osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía, ¿no? Entonces, por causa de esta influencia negativa, se nos dice que los corintios se atrevieron a decir que el apóstol Pablo tomaba del dinero de ellos para sustentarse, que los esclavizaba, aún como escuchamos, ¿no?, que hasta los golpeaba, era un tirano, ¿no? Entonces todas estas eran verdaderamente calumnias y malas interpretaciones. Por ello, lo observamos, ¿no?, en todos esos pasajes. ¿Qué hizo? Defender su ministerio, decir, no, no han sido las cosas así, los de Macedonia proveyeron para que yo fuera con ustedes, y finalmente ustedes no me dieron nada, perdonen este agravio, ¿no?, pero ustedes no me dieron nada, ¿sí? Era terrible, ¿no? Entonces, el apóstol defendió de esa manera pues su ministerio. En segundo lugar, vemos aquí al apóstol no solamente animando a la iglesia, pero nos menciona aquí que él recibió gran ánimo
a través de la visita de Tito. Tito era su compañero de trabajo, ¿no? Su compañero, era parte de la banda misionera, ¿verdad? Con los que siempre viajaba, claro, no iba en carro, iba a caballo probablemente, o caminando. Entonces, Tito era parte de ese equipo de Pablo. Entonces el apóstol fue animado a través de la visita de Tito. Él había mandado, segunda de Corintios 2:12, Pablo había mandado a Tito a visitar Corinto. Nos dice ahí en 2:12 y 13: cuando vine a Troas para el Evangelio de Cristo, aunque me fue abierta puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a Tito, mi hermano. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Él ya estaba preocupado porque él pensaba llegar a visitar a los corintios y encontrar ahí a Tito, ¿verdad? Pero no lo encontró. No lo encontró, entonces ya se fue inquieto. ¿Qué le pasaría? A lo mejor se hundió el barco. Hermanos, para nosotros una llamada telefónica o lo que sea era muy sencillo, ¿no? Me hubieran mandado aunque sea un mensaje, un telegrama, sí, pero no tenían esas facilidades en ese momento, ¿verdad? Entonces él se quedó triste en su corazón. Segunda de Corintios 7, ahora nos dice aquí en este capítulo que él recibió, entonces se puso muy contento por la visita de Tito, porque 7:5, porque aun cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestra carne, antes en todo fuimos atribulados de fuera, presiones, ¿no? Cuestiones de dentro, temores, mas Dios que consuela a los humildes, literal a los abatidos, a los pobres de espíritu es la idea, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él fue consolado acerca de vosotros, haciéndonos saber vuestro deseo grande, vuestro lloro, vuestro celo por mí, para que así me gozase más. Entonces, cuando llegó Tito, nos dice que por fin pues lo encontró y le causó mucho gozo los informes acerca de la iglesia de Corinto. Es decir, cuando llegó Tito dijo, no, ya estoy aquí, entonces le da los informes acerca de la iglesia, de cómo Tito había sido mandado con la carta, con la primera carta, que parecía muy dura, ¿verdad? Porque recuerdan que hablaba de su inmadurez, que eran infantes, que no entendían bien las cosas, que estaban participando y los regaña por participar de los ídolos, tenían un desorden en el sentido de los matrimonios y las relaciones ahí internas. Entonces, este varón le dio llevó la carta y esperaba el apóstol probablemente por la rudeza de la carta que los corintios reaccionaran mal. Pero entonces cuando llegó Tito y se puso a predicarles y se puso a decirles lo que mandaba decir el apóstol, ellos se alegraron en gran manera. Entonces ya por fin Tito ve a Pablo y platica y dice, oye, reaccionaron así, aquí tenemos la reacción. Tito le dio informes acerca de la iglesia de Corinto y de cómo habían recibido su primera epístola y el efecto que había causado en ellos. Así en el versículo 5 nos dice que estaban muy atribulados, que estaba muy inquieto el apóstol y muy preocupado. Así que preocupado en lo interior y presionado por la oposición del Evangelio, no obstante, en la providencia de Dios, Tito llegó para informarle, ¿no? Las cosas que habían recibido bien la carta de Pablo y y los hermanos de Corinto habían recibido correctamente a Tito, dice, y no solo nos consoló, dice Pablo en el versículo 7 de segunda de Corintios, con su venida, sino que también con la consolación con que él fue consolado acerca de vosotros. O sea, esto nos da la idea de que Tito había llegado a Corinto así temblando, ¿no? ¿Qué van a hacer conmigo? Me van a matar estos cuates, ¿no? Y cuando lo recibieron correctamente, él se puso muy feliz, ¿verdad? Se puso muy feliz. Así que entonces
En la providencia de Dios, Tito llegó con informes de que, y esto fue de gran consuelo, y por eso Pablo dice, Dios consuela a los abatidos, a los humildes. Y los corintios pues recibieron afectuosamente a Tito y reaccionaron. Aquí nos da una serie de palabras y nos dice que reaccionaron con afecto. Vean ustedes, aquí ya me perdí donde estoy, en el versículo 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que fue consolado acerca de vosotros, haciéndonos saber vuestro deseo grande, vuestro lloro. Es que tengo las palabras de la versión 60, cuánto afecto, cuánto añoranza. Esa fue la reacción de ellos. Ya los corintios le hicieron saber a Tito que tenían un gran afecto por Pablo, una gran añoranza, un anhelo de que estuviera ahí con ellos, ¿sí? El llanto de ellos, su gran pesar, por haber causado esta incomodidad a Pablo. No tenían ahí a un adúltero, y se acuerdan de la carta, ¿no? Que el apóstol les regañó que tenían ahí a un adúltero y ellos estaban ahí discutiendo otras cosas. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, etcétera. Entonces estaban avergonzados, tenían pesar por no haber castigado antes al infractor. Y mostraron gran diligencia, ¿no? Ellos esperaban que el apóstol Pablo mismo estuviera ahí con ellos. Tenían una gran solicitud por mí, es lo que está diciendo. Dice ahí vuestro gran deseo haciéndonos saber vuestro deseo grande, vuestro lloro. El gran deseo era por ver a Pablo, por tenerlo ahí cerca, ¿no? Y de esa manera el apóstol tuvo ahí grande gozo, dice él. Me regocijé mucho, más que por la venida de Tito, ¿no? El ver a su compañero de viaje en misiones, ahora lo escucha, ¿no? La recepción que los corintios hicieron de su carta y se pone muy contento, muy feliz. Me regocijé mucho más que por la venida de Tito. Dice en el versículo 8, sigue diciendo, porque aunque os contristé, los llené de tristeza por la carta, dice, no me arrepiento. Al principio el apóstol tenía dudas respecto de cuál efecto iba a traer la primera carta a los corintios, no sé si iban a enojar mucho con él. Él sabía que iba a haber tristeza hermanos, cuando alguien toca la puerta, no vengo a platicar contigo, hermano. Híjole, nunca me visita y llega a las 8 de la mañana, no sé, vengo a hablar con usted, hermano. Ay, te empiezas a tronar los dedos, pues, ¿qué me va a decir? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, el apóstol nos deja ver, pues, que él sabía que iba a causar un impacto esta carta, un impacto de tristeza, de pesar por los regaños. Sí, cuando oímos ruido en el cuarto de los hijos, ¿no? Como si estuviera jugando con el balón adentro de la casa, ¿no? Adentro del cuarto, aventando los juguetes. Y de repente se oye la voz del papá que dice, ¡Hey! A ver, vengan acá. ¿Y ¿qué va a pasar, no? Ahorita nos van a dar una zumba tremenda, ¿no? Entonces, a pesar pues de su propia tristeza y de la tristeza que él sabía que causaría en los corintios, él envió la carta, ¿no? Y aquí, gracias a Dios, a través de esta tristeza y la descripción de esa tristeza, nosotros aprendemos mucho, ¿no? Mucho tocante a lo que significa un verdadero arrepentimiento y un falso arrepentimiento, ¿no? Porque son descritos aquí de una manera muy profunda. Dice en versículos 9 y 10, no obstante, ahora él siente gozo, no por la tristeza que causó la carta, sino por los resultados que produjo. Eso hizo renacer el amor de los corintios hacia él, el deseo de verlo. Se enderezaron, ¿no? Se afligieron mucho por el regaño, se afligieron mucho por las desviaciones,
que el apóstol les pedía que corrigieran, y es aquí que nos indica que hay una tristeza según Dios y una que produce arrepentimiento para salvación. Y hay una tristeza según el mundo, la cual produce muerte, que produce pérdidas. Entonces, estos rasgos que son señalados aquí son muy importantes porque nos ayudan a discernir, nos ayudan a distinguir cuando la persona tiene una tristeza verdadera producida por el Espíritu Santo en su alma, o si es una tristeza solamente terrenal, carnal, por las pérdidas, por los sufrimientos. Hay muchas personas que dicen, si usted va a algún lugar a visitar algún penal, todas las personas de ahí le van a decir que están arrepentidos, ¿verdad? Que están arrepentidos, pero la realidad es que no es un arrepentimiento según Dios. ¿De qué están arrepentidos? Cuando les dicen, tu delito te va a costar 20 años, entonces les da mucha tristeza, ¿verdad? Claro, tienen una tristeza por haber ofendido a Dios, por haber pecado. No, están tristes porque les están diciendo que les va a costar 20 años de su vida estar ahí encerrados como castigo. ¿Me explico? O sea, hay dos palabras usadas aquí por el apóstol en lo cual nos vamos a entretener. Una de esas palabras es la palabra griega, lo vamos a anotar aquí. No soy bueno para escribir en español y en griego menos, ¿no? Pero es metamelomai. Esto es griego del hermano Omar, así que tengan comprensión y compasión de mi letra, ¿no? Y la otra palabra es la palabra metanoía. Entonces, las dos palabras son traducidas en la Biblia, en algunos pasajes, como vamos a ver, son traducidas como arrepentimiento. Sin embargo, hay un arrepentimiento según Dios, y un arrepentimiento meramente de la carne. Podemos llamarle, o es traducido también en algunos casos como remordimiento. ¿Sí? Una cosa es que tú tengas remordimiento, ¿sí? Un sentimiento nada más, que derrames muchas lágrimas, pero que, o sea, por ejemplo, si te rompe tu hijo el jarrón preferido de la sala que te trajeron de Egipto y no sé qué, y es un gran jarrón, ¿no? El jarrón, pero llega tu hijo y le da una patada y lo rompe, ¿qué va a pasar? A ver, fulano, ven acá. Va a empezar a llorar, ¿verdad? Porque sabe que le va a llegar la barredora, no la de allá de Tabasco, sino otra. Entonces, le va a llegar el castigo, ¿no? Y se pone muy triste y se pone a llorar. A ver, venga acá, ¿cómo estuvo eso aquí? Que usted, no, papá, no, no, no. Y él empieza a decir que no, ¿verdad? Que no le peguen, que, o sea, está arrepentido profundamente y ya no lo va a volver a hacer. No, solamente ve la vara, si usted tiene una vara así como la de Pedro Picapiedra, un tronco de eso, no le va a correr, ¿verdad? Si va a ver la vara se va a poner a llorar, porque sabe que ¿qué? Que viene el castigo por la desobediencia, ¿verdad? El verdadero arrepentimiento nos conduce a amar, a servir a Dios, a darle la espalda al pecado, ¿sí? Sin necesidad del garrote, sino ¿por qué razón? Porque es metanoía, es un cambio de mente, es algo producido sobrenaturalmente. Metamelomai es lo que el hombre puede producir, metanoía es lo que Dios hace en la vida de una persona que lo conduce al arrepentimiento de vida. Esta es la diferencia, ¿no? No es lo mismo un arrepentimiento humano, meramente producido por el miedo, por la carne, al arrepentimiento de vida, al arrepentimiento según Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo de Dios. O sea, ¿cuántas veces en la casa, no hablando ahora de los hijos, pues no, ya no lo voy a hacer, papá, ¿y qué pasa? ¿Lo vuelve a hacer?
No, ahora sí, de veras ya entendí. No, no, por favor, no, no me quites la mensualidad del domingo. No, ahora sí ya me voy a corregir. Ya no voy a brincar arriba de las camas, ¿no? Ya no voy a brincar en las camas y ya no voy a jugar con los jarrones esos que valen tanto dinero. ¿Y qué pasa? A las 2 o 3 semanas, otra vez, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo un arrepentimiento de la carne, metanoia, que un arrepentimiento según Dios. Entonces, yéndonos a metamelomai, esto es tristeza según el mundo y es usada para referirse al remordimiento o pesar debido a las consecuencias del pecado. Esta palabra griega es traducida lamentablemente, ¿no? Como arrepentimiento, porque a veces llega a confundir. Las personas tienen solamente un pesar superficial que lloran tantito y ya salen y ya se les olvida y no hay ningún cambio en su vida, ¿verdad? Así nos dice, por ejemplo, Mateo 27, versículo 3 y 4, que nos da la ilustración de Judas. Y vean ustedes, Mateo 27, en el versículo 3 y 4, cuando dice desde el versículo 2 que le llevaron atado a nuestro Señor Jesucristo, le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el presidente, dice en la versión antigua, y le llevaron atado y le entregaron. Entonces, versículo 3, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos. ¿Cuál cree que es la palabra griega que dice ahí arrepentido? Metamelomai. Sí. O sea, sintió pesar, sintió tristeza, pero es traducida como arrepentimiento. Si tú ves tu Biblia solamente así, la traducción, vas a pensar que se trata de un arrepentimiento de vida, no vas a notar la diferencia, ¿verdad? Pero esta palabra traducida aquí en el versículo 3, arrepentido, es la palabra metamelomai. La traducción debió haber sido puesta como Judas sintió pesar o Judas sintió tristeza. ¿Sí? Así algo parecido, ¿no? Entonces, aquí pues esa es la diferencia. Tuvo un gran y profundo remordimiento, ¿no? Al percatarse, como pensando, ¿qué he hecho, no? ¿Qué cosa hice? Esto es algo grave, ¿no? Eso no es alguna cosa, fue algo terrible, ¿verdad? Pero nunca pensó, he ofendido a Dios, ¿no? Que esa es la contraparte de lo que es la metanoia. ¿Sí? Hermanos, lamentablemente a veces, si no entendemos las cosas, muchos de los arrepentimientos en los noviazgos, en los matrimonios, son parecidos a esto, ¿no? Es pura metamelomai, son lágrimas así artificiales, ¡ay! ¿Sí? Porque no hay ningún cambio de actitud, no hay una modificación. Esto nos trae consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque no es algo profundo, no es algo genuino, no es algo verdadero. Entonces, si no es algo genuino, profundo y verdadero, los problemas van a continuar. ¿Me explico? Entonces ahora, no es nada más mero remordimiento por las consecuencias. Tú llegas y chocas y de repente ves ahí tu Maserati destruido, ¿no? Ah, y te pones a llorar, ¿no? Todo lo que cuesta ese carro, aunque no fuera un Maserati, hermano, aunque fuera un Volkswagen, así, está aplastado, ¿no? Ay, mi bochito. Y vas a empezar a llorar porque te costó mucho trabajo comprarlo, te drogaste, quién sabe qué tanto haría para conseguir ese carro. Y vas a llorar a lo mejor de tristeza, ¿sí? Por la pérdida material. ¿Sí? Pero eso no cambia tu alma, eso no cambia la inclinación de tu corazón.
Bueno, la otra palabra usada aquí por el apóstol que él llama tristeza según Dios es la palabra metanoía. Y esta palabra se refiere al arrepentimiento de vida. Es un arrepentimiento según Dios. Es un arrepentimiento producido por la convicción del Espíritu Santo de nuestros pecados. Y ese arrepentimiento se llama arrepentimiento de vida porque produce salvación. Ese es el punto. No es la obra del hombre. ¿Qué es? Es la operación del poder de Dios, ¿no? Entonces, esta palabra metanoía quiere decir cambio de mente, nos da la idea de un cambio de personalidad, un cambio integral. Nosotros usamos esa parte siempre de la personalidad humana, la mente, las emociones y la voluntad, un cambio en la mente, de ser una mente entenebrecida a una mente iluminada, de ser un corazón de piedra a un corazón de carne, de ser una voluntad esclavizada al pecado a ser una voluntad libre para la obediencia de Dios, ¿no? Entonces es un cambio completo, es metanoía. Bueno, este es traducido también arrepentimiento, pero en el versículo 9 y 10 de ahí de 2 Corintios 7 vemos que es un cambio, ¿sí? Que es señalado como la tristeza según Dios, ¿no? Es con referencia a Dios. Involucra no solo una tristeza o pesar por el pecado cometido o por las consecuencias, pero en un sentido más profundo implica tristeza o pesar por haber ofendido a Dios. El objeto y la referencia del arrepentimiento verdadero, de la metanoía, ¿quién es? Es Dios. ¿Verdad? Así, el ejemplo que viene a nuestras mentes en el Salmo 51, en el versículo 3, es la ilustración más comprensible de este arrepentimiento. Y nos dice ahí en el versículo 4 del capítulo 51 de Salmos, cuando David está confesando su pecado y le pide perdón a Dios, y vea cómo dice David en el versículo 4, contra ti, en la versión 60, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Quién es la referencia de las ofensas de David? Es Dios. Es Dios, es hacia Dios. Él está pensando, te ofendí a ti. No, 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 no importa si maté a esta persona o hice esta maldad o no, no le está importando eso. ¿Qué está pensando él? Él está pensando en Dios. Ofendí a Dios. Este es el punto crucial del arrepentimiento de vida, ¿no? Contra ti, solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, hablando de la omnisciencia de Dios, no hablando de la omnipresencia de Dios. Lo que hiciste, lo que hicimos fue hecho en la misma presencia de Dios. Tu traición, tu adulterio, tu robo, tu tranza, tu codicia, lo que haya sucedido, lo hiciste en la presencia misma de Dios. ¿Sí? A veces las personas que tuvimos muchos problemas con nuestro lenguaje, y que de cada 20 decíamos 80, ¿sí? 80 cosas feas, nos damos cuenta, ¿no? Hasta que, ¿qué pasó? Pues todas esas cosas las estás diciendo en la presencia de Dios. Sí, todo lo que sentimos, lo que pensamos es algo tremendo, ¿no? Cuando tienes la conciencia de la omnisciencia de Dios, que estamos delante de Él en cada instante, en cada momento, entonces nuestros pecados se dinamitan, ¿no? Se crecen exponencialmente, porque son hechos delante del Dios y el juez, del dador de la ley. Entonces aquí es lo que dice David, ¿no? He aquí, reconozco, versículo 5, su propia depravación. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. O sea, algo terrible, ¿no? El salmista está confesando su propia depravación, ¿sí? Y su pecado está, debido a su depravación, su pecado está siempre delante de él, y especialmente reconoce que su pecado, más que ser una simple transgresión o una ofensa, así para los seres humanos, es una
es una transgresión flagrante contra la santa ley de Dios. Esa es la gravedad de nuestro pecado. Eso es lo que el Espíritu hace, nos convence de pecado. Hacemos algunas diferencias, ¿no? Mientras que metamelomai es un arrepentimiento temporal y pasajero, metanoía es un arrepentimiento que tiene como referencia a Dios y es por lo tanto permanente y para la eternidad. Si no tenemos un arrepentimiento genuino, no podemos entrar en el reino de Dios, no estaremos en el cielo. Aquí no es nada más, no, sí, lloré y ya me sentí muy mal. O sea, pero sigues aborreciendo el pecado, sigues sintiendo el dolor por tu desobediencia, sigues sintiendo el dolor por tu codicia, sigues sintiendo el dolor por la maldad de tus ojos o de tu lengua. Es algo terrible, hermano. Si no es algo permanente, no es el arrepentimiento verdadero, es solo metamelomai, a la, a la milésima potencia. Pero sigue siendo metamelomai. Si no es algo producido por Dios, no nos conducirá a la salvación, ¿no? Entonces, metamelomai es un arrepentimiento temporal, metanoia es un arrepentimiento permanente para la eternidad. Metamelomai es la obra de la capacidad y el poder humano, es lo que el hombre puede hacer. Te prometo que voy a dejar de hacer esto, te prometo que voy a dejar esta droga, te prometo que voy a dejar el alcohol, te prometo que ya no te voy a volver a engañar, te prometo que ya no voy a mentir, te prometo, te prometo, te prometo. Mil cosas, ¿no? Y luego a la vuelta de la esquina, otra vez. Te prometo que ahora sí voy a cambiar mi carácter, que nos ha ocasionado tantos problemas en la familia. Y yo, desgracia, ¿no? Si es metamelomai, no va a cambiar, no va a cambiar, va a volver a ser lo mismo, ¿no? Porque metamelomai es la obra de la capacidad y el poder humano. Metanoia es el resultado del poder divino que nos capacita para arrepentirnos, ¿no? Esta es la metanoia. Esto es lo que dice Pablo al decir, es el arrepentimiento según Dios, según el poder de Dios, ¿verdad? Eso es lo que Dios hace en sus hijos para transformarlos. Mientras que metanoia, al igual que la fe, es el resultado, ¿no?, del poder de Dios. ¿Sí? ¿Qué nos dice en Efesios 2, 8 al 10? Lo conocemos de memoria, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Sí? Ahora estamos hablando de la hermana gemela de la fe, ¿no? El arrepentimiento es el hermano gemelo de la fe, ¿sí? Y nos dice en Hechos 5:31, ¿sí?, que el arrepentimiento es igualmente que la fe, ¿qué es? Es un don de Dios, es algo que Dios concede. Uno puede arrepentirse humanamente, pero solamente Dios puede conceder el arrepentimiento de vida, el arrepentimiento según Dios. Nos dice, a Jesucristo, a Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. ¿Sí? Se sorprendieron 11:18 de Hechos, por favor, 11:18. Se sorprendieron los apóstoles cuando les fue notificado que los gentiles también habían sido recibido la palabra de Dios. Y 11:18, entonces oídas estas cosas de cómo habían recibido en la casa de Cornelio la palabra de vida, y Pedro lo platicó a los demás apóstoles. Entonces dice, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué? Arrepentimiento para vida. Es un don de Dios el arrepentimiento, no es algo que nosotros, no, yo me voy a arrepentir, no, mañana me arrepiento, hoy hasta las 3 tengo chance y ya después me arrepiento. No, hermano, eso es, solo es
Métamelo, es lo que el hombre puede hacer, ¿no? Hasta puedes ponerla, ahora no, a las 4 cuando nos veamos ya me arrepiento y te platico, me arrepiento. No, o sea, no es lo que tú puedes hacer. Hermanos, esto es lo inquietante cuando hablamos del cristianismo verdadero, donde la fe y el arrepentimiento no son lo que el hombre pone. El arrepentimiento y la fe son los dones de Dios. Es el único que puede dar salvación, es el único que puede traer salvación, es el único que puede cambiar nuestro perverso corazón y darnos una mente nueva, una fe en Él para siempre. Metamelomai es la obra de la carne, ¿no? Al igual que la fe temporal es el fruto de la carne, es el fruto del esfuerzo humano, de la decisión humana. ¿Sí? Juan 3:6, nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente, lo que es nacido de la carne, carne no puede producir vida espiritual, no puede dar vida espiritual. El arrepentimiento humano puede servir en una forma relativa en este mundo para que una persona cambie, para que el alcohólico se vuelva de doble A y abandone el alcoholismo, para que tiene una personalidad horrible, vaya a neuróticos anónimos y ahí se una con otros y unan fuerzas y cambie su carácter, ¿no? Pero ¿eso los va a llevar al cielo? No, no es algo natural, es lo que el hombre puede hacer. Solo el arrepentimiento verdadero salva, ¿no? Solo lo que Dios hace, lo que Dios produce, la metanoía, el arrepentimiento según Dios. En tercer lugar, vamos a apurarnos. En tercer lugar, la tristeza según Dios y sus efectos colaterales, vamos a decirlo así, aquí versículo 11 al 16 de 2 de Corintios 7. El apóstol nos señala, regresamos a nuestro texto en 2 de Corintios 7:11, porque aquí dice esto mismo, que según Dios fuisteis contristados. ¿Qué es lo que ocurrió cuando una persona es contristada por Dios, ¿no? Cuando es la operación de Dios. Nos dice cuánta solicitud ha obrado en vosotros, es decir, cuánta diligencia, ¿no? ¿Sí? Nos señala que en su carta él fue motivado por el amor y la profunda preocupación por ellos y claro, no fue tanto por el adúltero. Estoy citando el versículo 12, así que aquí estoy. Aunque os escribí, no fue por causa del que hizo la injuria ni por causa del que la padeció, más que para que os fuese manifiesta nuestra solicitud, nuestra preocupación, interés que tenemos por vosotros delante de Dios. Le motivó a escribir el amor. Y en el versículo 11, para sorpresa del apóstol, fue bien recibido su mensaje y ellos fueron, dice, contristados y da los rasgos, dice, esto mismo que según Dios fuiste contristados, cuánta diligencia ha obrado en vosotros, ¿no? Uno de los frutos, la diligencia, ¿no? Dios usó al apóstol para producir a través de su carta estos efectos, ¿no? Por medio de la palabra de Dios. Cuánta diligencia, cuánta solicitud. Los corintios habían sido negligentes en corregir lo que Pablo les había dicho. Habían descuidado, ¿no? Como muchas iglesias hoy en día, descuidamos las cosas que debemos hacer. ¿Qué defensa, dice, produjo en ustedes? La idea de defensa de la verdad, ¿no? Cuando llegó Tito a llevarles esta carta por parte de Pablo, les produjo, no, tiene razón Pablo, estamos mal. O sea, está mal que tengamos aquí al adúltero, está mal que estemos participando de los sacrificados. O sea, cuánta defensa de la verdad produjo en ustedes, ¿verdad? Cuánta indignación por el pecado, por la negligencia de la asamblea, la falta de orden, el tener ahí al ofensor, ¿no? Al adúltero. Cuánto temor, ¿no?
ante la posibilidad de que viniera un juicio de Dios contra ellos debido a que no se habían arrepentido, debido a que no habían enderezado las cosas. Qué gran afecto, ¿no? Para restaurar el gran afecto, ¿no? Para restaurar otra vez la imagen de Pablo, ¿no? Es decir, no, sí, Pablo sí es bueno con nosotros, no, nos está ayudando, nos está sacando de este terrible hoyo donde estamos. Produjo un gran afecto, un gran celo por el honor y la gloria de Dios, la forma como estábamos viviendo como iglesia de Corinto, estamos mal, tenemos que enderezar, tenemos que volvernos hacia Dios, tenemos que vindicar su nombre, su causa, que se discipline a la persona. Sabemos que esa persona fue disciplinada y se arrepintió, ¿no? Entonces, todas estas cosas son producidas, ¿no? Por la operación del poder de Dios. Volvemos al versículo 13. Los corintios habían sido consolados con la carta del apóstol por mano de Tito. Así ahora Pablo era consolado por la excelente recepción del escrito que él les había mandado, ¿no? El consuelo que recibí al saber que la carta no fue rechazada, que fue abrazada, que fue obedecida, trajo un gran consuelo al apóstol, ¿no? Su corazón ya no se preocupó como estaba antes, sino dijo, no, ha tenido un efecto, no ha habido una remoción ahí en el corazón de ellos. Y también estaba contento por el gozo de Tito, que fue recibido afectuosamente por los corintios. Tenía miedo, como ya mencioné, de que llegara y los corintios lo echaran para afuera, ¿no? Versículo 14, se había gloriado, dice el versículo 14, pues si algo me he gloriado para con él de vosotros, no he sido avergonzado. O sea, el resultado es, yo mandé la carta con Tito y pensaba que podía ser rechazado, pero confiaba, ¿no? En que iba a ser recibido y no fui avergonzado, confié y llegó Tito y entregó la carta y fue recibida y fueron operados todos estos cambios. Todo resultó como Pablo había dicho. No solo en esto, dice Pablo, pero en todo hablamos verdad. Y resultó para bien. Hermanos, si hablamos verdad, si procuramos apegarnos, las cosas van a resultar bien. No probablemente como nosotros queramos, pero va a ser para bien si andamos siempre en verdad. Versículo 15. Sus entrañas son más abundantes ahora, ¿no? Para con vosotros su amor de parte de Tito es cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Hermanos, todos los que hemos andado trabajando juntamente en la obra misionera sabemos estas cosas, ¿no? Viajamos y vemos a los hermanos de los diferentes lugares donde se han establecido iglesias y vemos que andan en la obediencia y dejamos de verlos ya después de estarlos visitando cada 15 días. Es probable que algunos de ustedes no lo conozcan, los que han estado acompañando en los viajes misioneros lo saben, ¿sí? Muchas veces viajábamos de aquí, terminando aquí, corriendo, por eso el culto de nuestra iglesia es a las 9 de la mañana, porque nos tocaba predicar a las 11:30, a las 12 en Irapuato. Y después terminando de ahí salíamos a Aguascalientes y regresábamos de Aguascalientes ya a la 1, 2 de la mañana, si no es que a veces más tarde, ¿no? Y eran los recorridos cada 15 días. Entonces, los hermanos nos veían llegar o nos recibían. Hermanos, nos reciben como si fuéramos ángeles, como si fuéramos algo, cuando no somos más que simples criaturas que estamos haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. Y nosotros regresábamos hablando de los hermanos. Qué bien está este hermano, qué bien está este hermano, este otro hermano, qué contento con la verdad. ¿Sí? ¿Cómo ha crecido este otro hermano? ¿Sí? Este ya está dirigiendo, el otro ya está enseñando. Y las noticias, y nuestro corazón se ensancha y nuestro amor hacia ellos crece y el amor de ellos hacia nosotros crece. Es una bendición para todos. Y la iglesia orando y suplicando
por toda la obra, ¿no? Fortaleciendo la obra, este trabajo realizado, ¿no? Aquí Pablo nos dice una parte de esto, ¿no? Dice Tito, fue grandemente beneficiado. Me recibieron los corintios, ya los amo. Y cuando supe que la forma como recibieron, y me acuerdo, me da tanto gozo cuando hacemos las reuniones que vienen a otras iglesias, las iglesias hermanas, las iglesias donde Dios usó a esta asamblea para que esas iglesias fueran establecidas. Y los vemos, ¿y qué sentimos? Un grande gozo, un grande afecto, un gran amor por ellos. Y lo mismo sienten ellos hacia nosotros, ¿no? Este, se acordaba, se acordaba Tito de las atenciones recibidas, de la obediencia de los hermanos y su afecto hacia ellos y sus oraciones crecían, ¿no? En el versículo 16, finalmente Pablo reconoce, no me gozo de que en todo estoy confiando de vosotros, ¿no? El apóstol tenía confianza, ¿no? Hablando de la iglesia de Corinto. Y aunque lo regañaba mucho, fuerte, esperaba siempre bien de ellos, ¿no? Vamos a terminar con unos comentarios. En primer lugar, podemos observar, hermanos, la humildad y el carácter cristiano de Pablo, soportando las ofensas de los corintios. Hemos de comprender que estamos en medio de una guerra espiritual y que el campo no es neutral. Por lo tanto, nosotros no debemos descuidarnos o bajar la guardia nunca. Debemos estar alertas en todo tiempo para no encontrarnos como los corintios, de repente estar dando puntapiés contra el apóstol, ¿no? Puntapiés contra el ministro. A veces nos perdemos, ¿no? Y pensamos que la guerra es contra el ministro, ¿no? Sí. A veces nos perdemos y pensamos que la guerra es contra el hermano o la hermana porque me hizo así, porque no me saludó. O sea, perdemos el enfoque, ¿no? Claro, eso no sucede aquí, nunca ha sucedido, ni sucederá, hermanos, nosotros sabemos, ¿no? Que hemos sufrido daños, hemos sufrido problemas, ¿no? Porque a pesar de que escuchamos y pensamos que ya entendimos, que ya sabemos, que ya comprendemos, cuando estamos en el conflicto, le hacemos la jeta al otro, ¿no? Y se nos olvida todo lo que escuchamos y se nos olvida todas las exhortaciones que recibimos y causamos un problema y ya después, pues, ya no vino esta familia. ¿Y qué pasó? No, pues no sé, yo nomás dice así, pero no mucho, o sea, hermanos. Entonces, causamos problemas, ¿no? Y después, no, yo siempre me acercaba a saludar. Nunca saludabas a nadie. Hermanos, toda la idea de saludarnos, para algunos pudiera ser una pérdida de tiempo. No lo es, hermanos, es una manifestación de afecto, es una manifestación de amor, es una atención, es un cuidado, es un placer saludar a cada uno de los hermanos. Sí. Es un gozo, es un hermano en la fe. Entonces, bueno, no debemos pues descuidarnos ni bajar la guardia, debemos estar alertas para no encontrarnos de repente con que estamos en problemas, ¿no? Debemos mirar a Cristo, no debemos hacer ídolos de los hombres. Imitemos a Pablo y a todo hermano que ande en rectitud y temor por el camino de la obediencia. ¿Sí? Hermano, uno es el que se para a predicar, otro es el que se para a dar clase o predicar en la iglesia. No, si nos podemos poner todos aquí mismo amontonados. O sea, no hay caso, ¿no? O sea, es uno la persona que es encomendada, encargada. ¿Me explico? No es para que pongan los ojos en las personas, ni en los hombres. Ay, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Cefas, no, yo soy de Pablo. Hermanos, no hay que poner los ojos en los hombres, hay que poner los ojos en Cristo y no hay que quitarlos de allí. ¿No?
Imitemos a los hermanos en lo que ellos imitan a Cristo. Ese es el consejo de Pablo, ¿no? Y de la Escritura. Entonces, oremos por la iglesia, por los ministros, por los maestros, y guardémonos de pecar contra Dios y contra su grey, contra ninguno. Si tengo algo con alguien, lo voy a hablar. No, es que no te había dicho, fíjate que fulano, ay hermano, vaya y dígaselo a él, vaya y arregle los asuntos con él. Esta y todas las iglesias están formadas por pecadores, que cometemos errores, que cometemos faltas. El hecho no es que no los cometamos, no quisiéramos cometerlos, pero si los cometemos, tengamos el valor y la delicadeza de hablar y solucionar. Somos hermanos en la fe. No, pero es que no, ya no fue igual. Hizo así, ya, desde entonces ya no lo vi igual. No, pues si cierras los ojos lo vas a ver menos todavía, ¿verdad? Hermanos, es nuestra responsabilidad, es mi responsabilidad y la de cada uno de ustedes, ¿no? Procurar que la humildad, el arrepentimiento, la reconciliación, es lo que Dios nos manda. Se espera de las personas que han sido renovadas, regeneradas, que tengamos la misma actitud de Cristo. No que nos neguemos a subir a la cruz, sino que nos subamos a la cruz, que mortifiquemos nuestro ego, nos humillemos nuestro orgullo y vayamos y hagamos las paces con quien tengamos que hacer las paces. De eso se trata, ¿no? Proverbios 27:6, ¿no? Dice, fieles son las heridas infligidas por el amor. Nos puede doler, podemos sentirnos afectados o como que nos insultó el hermano, habló contra nosotros, que nos arrepintiéramos. Es porque nos odia y no nos quiere. No, hermanos. Se nos habla del arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama y porque quiere que nosotros practiquemos el arrepentimiento genuino. Eso es lo que Dios quiere. No nada más de dientes para afuera, ¿no? En segundo lugar, debemos estar alertas contra las malas influencias, los chismes, las malas enseñanzas que nos desvíen o distraigan de la enseñanza de la Escritura. Se trate de judaizantes, se trate de arminianos, se trate de liberales, se trate de pentecosteses, se trate de mundanos, se trate de comunistas, de islámicos, se trate de los famosos, de quien se trate, tenga cuidado con lo que ve, con lo que oye y lo que hace, con lo que recibe en su mente, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que mortificar y desechar, ¿sí? Entonces, no, pero entonces, sí, se te acerca un hermano. Ay, oye, hermano, te quería contar un chisme. Sí, cuéntaselo otro, a mí no me cuentes nada. Los cristianos no contamos chismes. Oye, fíjate, tú no estás en desacuerdo con este hermano. Tienes un asunto con el hermano, ve y háblalo con él. Hermanos, o sea, ya tenemos nuestra edad espiritual, debemos ser maduros. No debemos hacer que proliferen los chismes, las quejas de uno, de otro. Hermanos, sí. No, es que quisiéramos tratar un asunto cristianamente. Es de la iglesia, entonces llama a la iglesia, llama al ministro, llama a los hermanos, hablemos ese asunto. Si tú lo tratas afuera, ya estás chismeando. Si tú lo tratas afuera, ya estás siguiendo, es lo que te manda la Escritura, ¿no? Cuando tengas algo, lo comentas, perdón por la ilustración, lo comentas aquí en la cancha de básquet. Ahí te juntas y ahí lo comentas. ¿Es así? No, hermano, no. ¿Sí? O sea, si tenemos algo, tengo algo contigo. ¿Con quién debo dirigirme? No, tengo algo con ella. No, es con ella. Tengo algo con él. Con él. ¿Me explico? Porque si no, echamos a perder todo, ¿no? En tercer lugar, meditemos y reflexionemos con respecto a nuestro arrepentimiento personal, ¿no? ¿Qué clase de arrepentimiento tengo? ¿Cuál palabra describe mi arrepentimiento?
¿Lo describe metamelomai, un remordimiento? ¿O lo describe metanoía, un cambio de mente obrado por Dios? ¿Cuál palabra describe nuestro cristianismo? ¿Cuál palabra describe nuestra profesión de fe? Si el arrepentimiento y la fe personal son fruto de la operación sobrenatural de Dios en nuestra vida, examinemos o su arrepentimiento y su fe personal es fruto de su decisión o su determinación personal. ¿De dónde viene su arrepentimiento y su fe? ¿Fue algo sobrenatural que Dios hizo o fue su decisión y su determinación, sus ganas? Vuelvo a preguntar, ¿qué refleja su vida personal? Su vida personal refleja el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe. O refleja religiosidad, legalismo, compromiso externo, sin poder espiritual interior y sin amor en el corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestra vida? ¿El fruto del Espíritu o mera religiosidad? Mero compromiso externo. No, es que si falto, ¿qué van a decir los hermanos? ¿No? Sí. Sí. Y si falto, no, preocúpate, estoy viniendo, no falto. Mi problema es que no tengo amor en mi corazón. Entonces sí, preocúpese. Si no tengo vida espiritual, ¿de qué me sirve estar? O sea, cuando nuestro corazón está siendo descuidado, hermanos, es obvio que no van a funcionar las cosas, ¿no? ¿Qué refleja su vida personal? ¿Amor a Cristo, amor a Dios y su causa? ¿O refleja solo un compromiso familiar, un compromiso social, un compromiso religioso? ¿Qué refleja su vida? ¿Tiene efectos lo que oigo en mi vida? ¿Tiene efectos lo que creo, lo que oigo en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos? Todo eso es lo que tenemos que estar examinando. No es nada más, sino ya estoy aquí, ya cumplí. Hermano, ya cumplí. Nos vemos, hasta luego. Y adiós. Adiós. ¿Para eso estamos aquí? No, no estamos aquí para eso, ¿no? Estamos limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Estamos santificándonos o simplemente estamos viviendo la vida cristiana. ¿Qué estamos haciendo? Comenzamos diciendo, ¿no? El apóstol aconsejándonos. ¿Sí? Teniendo pues estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de toda contaminación de espíritu. ¿Eso es lo que estamos haciendo? ¿O simplemente estamos viviendo la vida cristiana? Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por la exhortación que das a nuestras vidas. Pedimos que nos ayude, Señor, que tu Espíritu Santo siga guiándonos y capacitándonos para el arrepentimiento genuino, para la mortificación de nuestros pecados, para que sea el poder de tu palabra, el poder de tu Espíritu Santo obrando en nosotros, que sea resquebrajado nuestro ego, que sea resquebrajado nuestra codicia, nuestra maldad, Señor, y que seamos reconstruidos en la imagen y semejanza de aquel en quien tú te complaces, Padre. Obra en tu iglesia, Padre, que no seamos solamente muebles, que seamos personas con un corazón humilde, con un corazón arrepentido, y que podamos ser capaces, Señor, de amar, de sufrir, y si es tu voluntad, Padre, aún de morir por tu causa, Padre. Pedimos que nos ayudes a hacerlo, Padre. Somos incapaces. No hay poder en nosotros mismos. Solamente dependemos de ti para todas estas cosas. Rogamos, Padre, que sigas obrando en el corazón de aquellos que tú estás atrayendo para la salvación, Señor. Que bendigas la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, Padre, de todos aquellos que tú estás conduciendo para que sean parte de tu reino y de tu causa, Señor. Te pedimos tu bendición para tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias. Amén.